Bienvenidos, hoy hablaremos acerca del comunismo basándonos en el libro Historia de la Teoría Política, capítulo 34 de George Sabin. Bien, el comunismo como filosofía se presenta como una versión del marxismo y en esta oportunidad lo basaremos en una relación marxismo-lenismo. Bueno, Lenin siempre estuvo sumido en los problemas de un partido revolucionario ruso. Allí mismo logró un triunfo del marxismo, aun con las condiciones en las que se encontraba Rusia. El marxismo para Lenin era visto como el credo o un símbolo religioso o una filosofía que debía ser guiada para la acción. Lenin combina esta rígida ortodoxia de la doctrina y da una flexibilidad en la práctica. El primer partido marxista ruso se creó en la década de los 80 a partir de la filosofía agraria y humanitaria general. Para lograr ese socialismo, el partido debía lograr la aceptación de al menos el campesinado, y lo hace posponiendo la solución del problema de la producción agrícola. Los problemas para la creación de este partido fueron la búsqueda de la política de un partido socialista revolucionario y el tipo de organización del partido para el éxito del mismo. En la teoría del partido de Lenin se tenía una ideología ultraintelectualista y asimismo Lenin lograba crear su propio gobierno. En este tenía en cuenta el contraste entre la conciencia y la espontaneidad. Como características de los partidos comunistas tenemos primero el conocimiento y la penetración del marxismo, y su método era la dialéctica. Esta se debía conservar y si era necesario imponerse. Segundo, se pretendía tener una superioridad intelectual y moral, y tercero, se debía ser centralizado. Se excluía el federalismo y la autonomía de los organismos locales. Lenin y el materialismo dialéctico. A Lenin le fascinaba la dialéctica y de ahí su compromiso con el marxismo. No se toleraba la herejía por verse en peligro su liderato en un momento, y asimismo Lenin afirmaba que solo eran posibles dos tipos de sistemas filosóficos, el materialismo y el idealismo. De igual manera, el leninismo no acepta críticas ni contradicciones en sus instituciones para que así se puedan evitar las revoluciones que conviertan el socialismo en comunismo. Ningún principio de la estrategia marxista fue mejor establecido que la regla de que es imposible hacer una revolución por la fuerza sin antes haber madurado el tiempo para ello. Como Marx lo decía en El Capital, aunque una nación pueda aprender de otra, jamás podrá saltar ni descartar por decreto las fases naturales de su desarrollo. Este principio también aplica para la Revolución Rusa. El marxismo en la Revolución Rusa influyó para la creación de un gobierno de carácter comunista dirigido por los bolcheviques, partidarios en su mayoría de las doctrinas de Karl Marx. La Revolución Burguesa explica este principio ya que las condiciones que se generan en la autocracia zarista abrieron paso a la posibilidad de que se generara una revolución. Las condiciones en las que vivía la comunidad rusa durante el zarismo alentaron el espacio para que los bolcheviques se dieran con el poder más adelante y se generara en la sociedad una contradicción con paso a una revolución. En el pensamiento menchevique se debía imitar lo más cerca posible a los grandes partidos de Occidente, mientras que por otro lado los bolcheviques se caracterizaron por ser de tendencia más radical y se encaminaron a no saltar ni descartar las fases naturales de su propio desarrollo. ¿Será esta una de las razones por las que triunfaron los bolcheviques respecto a los mencheviques? Con la caída del proletariado en Europa occidental, después de la Gran Guerra, Lenin se dedicaría a estudiar la evolución del imperialismo capitalista y las consecuencias de este para la revolución socialista que él pretendía. Como Lenin no tenía intenciones de renunciar a la teoría de Marx, que decía que la revolución proletaria era inevitable, entonces tenía que demostrar que el proletariado en Europa occidental había caído únicamente y gracias al capitalismo mundial. Sin embargo, más adelante los hechos demostraron otra cosa. El proletariado, que según el marxismo era revolucionario por naturaleza, había demostrado no ser en absoluto revolucionario. Esto sirve para explicar otro incumplimiento más en las predicciones de Marx acerca de una inminente revolución proletaria en los países avanzados, que por hecho no fue así. Después del triunfo de la Revolución Rusa, el problema era la articulación de un gobierno encaminado al cambio y bien organizado.
Como las fuerzas se habían gastado en su mayoría en la revolución, después del triunfo surgía la pregunta de qué es lo que sigue, de qué manera se debían enfrentar las problemáticas que un nuevo gobierno implica. Como parte del vocabulario leninista y en respuesta a esto, el partido como vanguardia del proletariado y centralismo democrático como principio de la organización del mismo debía velar por suplir todas las necesidades de las personas habitantes de Rusia. Esto no iba a ser algo fácil y ninguna teoría tenía previsto todo lo que iba a pasar más allá después del triunfo. Tras el sorprendente y fácil triunfo de la revolución bolchevique el 7 de noviembre de 1917, se debía establecer el gobierno. Ya había pasado la lucha y la energía se había concentrado en la revolución. Sin embargo, no en un programa político. En este momento solo existía una meta clara: construir una economía colectivista y un gobierno socialista. En este momento hay que tener en cuenta que Rusia era un país 80% agrario y campesino, y que el centro de poder se convirtió en una minoría de trabajadores industriales urbanos. La revolución proletaria iba a realizar la revolución industrial. Para la construcción del gobierno en el nuevo régimen se hicieron consignas más que un programa. Lenin alentó a los campesinos a despojar a los terratenientes. Sin embargo, el resultado de esta estrategia fue la amenaza de proletariados agrícolas que podían convertirse en un sector burgués de la nueva sociedad. Esto sería inadmisible para el nuevo gobierno. Por esto, tiempo después, esta amenaza fue suprimida. El lema del nuevo régimen fue: todo el poder para los soviets. El mayor respaldo del nuevo gobierno era el partido. Este era distintivo del marxismo de Lenin y la única institución tangible y utilizable por él. Sin embargo, esto nunca tuvo un sustento legal y no se mantuvo por su estructura institucional, sino por la figura de Lenin. Acá hay que pasar a analizar dos conceptos muy importantes que fueron cambiando a través de los años que transcurrían en el partido. El primero era el partido como vanguardia del proletariado y el segundo era el centralismo democrático. En esta primera parte tenemos que, aunque el apoyo de las masas se dio al principio, la democracia de los soviets debía reemplazar la sucia democracia burguesa, y con el tiempo este fue perdiendo la mayoría. Acá se presentó un dilema: asumir varios partidos dentro del gobierno y arriesgarse a que una oposición pueda arrebatarles de nuevo el gobierno, o gobernar solo como minoría, corriendo el peligro de que se desate una guerra civil. Aquí se ve una violenta controversia entre estas dos. Finalmente, primero se suprimen otros partidos políticos que con el paso del tiempo poco a poco se van aceptando. Y sin embargo, aún así el partido era quien estaba en cabeza y otros partidos no tenían la misma participación. En este punto nos damos cuenta cómo Lenin recurría a toda clase de estrategias, maniobras y métodos ilegales, a evasiones y subterfugios para penetrar y mantenerse en los sindicatos. En segundo lugar tenemos el centralismo democrático. Para entender este concepto debemos saber que una cualidad del pensamiento político de Lenin fue la organización centralizada. Él sentía cierta desconfianza por cualquier tipo de federalismo o inclusive alianza si ésta amenazaba su libertad de coacción. Pero ¿en qué consistía este centralismo democrático? Pues bueno, los principios básicos del centralismo democrático son que los organismos superiores del partido deben ser elegidos por los inferiores, que todas las instituciones de los organismos superiores son categóricas y necesariamente obligatorias para los inferiores, y que debe existir una fuerte fuente central del partido cuya autoridad sea universal. Estas son las principales propuestas del centralismo democrático. Sin embargo, como podemos darnos cuenta, este centralismo democrático no es realmente una democracia. Con el paso del tiempo, el partido cambió mucho. Creó una tremenda burocracia en la que los secretarios generales, que poseían posiciones claves, pudieron escalar en la jerarquía hasta llegar a los puestos máximos.